Esto es Streamer Teológico, un programa hecho por y para jóvenes. Sus servidoras Naira Antesana y Alejandra Bravo les saludamos con la paz del Señor. Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro primer programa, Streamer Teológico, en el que vamos a tratar un pensamiento crítico y análisis reflexivo, los cuales son los principales ingredientes de nuestro programa en respuesta a un presente cambiante y inundada tecnología, posmodernismo y un cada vez más prominente abandono de la Iglesia por parte de los jóvenes cristianos. En esta ocasión queremos tratar las siguientes preguntas. ¿Cuál será la relevancia de su existencia para la formación eclesial y teológica de los jóvenes cristianos del siglo XXI? ¿Cuál será la relación existente entre seminario e iglesia? ¿Será que la presencia de seminarios y la asistencia de los jóvenes millennials ha podido compensar el rol de la iglesia en la vida del joven cristiano? Buenas noches, gracias Alecita. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos que han sido invitados esta noche para conversar sobre estos temas. Bienvenida Dorquitas, bienvenido hermano Edmundo, bienvenido hermano Alejandro. Buenas noches. Bueno, para contextualizar un poco sobre el tema que vamos a hablar hoy, vamos a recapitular un poco de dónde viene este problema que hemos registrado, ¿no? ¿Cuál es su raíz? Entonces, para eso vamos a recordar un poco de historia. Entonces, nos vamos a remontar al siglo XVIII, que es durante la Ilustración, cuando han surgido nuevas interpretaciones de la historia, ¿no? Nuevos pensamientos. Y esto ha hecho que como cristianos tengamos diferentes respuestas para resguardar todavía la palabra de Dios, ¿no? Y una de estas ha sido el fundamentalismo. Y el fundamentalismo ha sido la búsqueda de la defensa de la Biblia sin embargo, dejando de lado lo que es la parte reflexiva y el pensamiento crítico como tal. Esto ha generado una dicotomía entre lo que es la fe y la reflexión, la parte crítica. Y por eso ha generado diferentes repercusiones que en nuestros días afectan al seminario como tal, ¿no? Por otro lado, ha surgido lo que es el liberalismo, la teología liberal como tal, que adquiriendo todas las líneas de pensamiento y filosofías que han surgido durante la Ilustración, en respuesta a ellas ha llegado a sacar a Dios de la relación que tiene con la Biblia como tal, ¿no? Entonces son dos posiciones muy contrapuestas en las que se ha querido avanzar en el cristianismo como tal a partir de eso, y que hoy en nuestros días impregnan a los seminarios, tanto de Bolivia como de La Paz, ¿no? Entonces, es por eso que hoy día queremos hablar sobre estos temas. Bueno, y para eso, ya entrando un poco en materia, lo que nos vamos a hacer dos preguntas bien importantes que ahorita vamos a debatir entre todos. Que es, la primera es, ¿existe formación académica en los profesores de los seminarios en Bolivia y en La Paz? ¿Qué es? En los seminarios teológicos, ¿no? No sé, podemos empezar a debatir sobre esta pregunta y quizás empezaremos con Dorquita. Sí, ¿cómo responderías? ¿Tú ves esta carencia en la preparación académica de nuestros docentes de los seminarios? Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Bueno, en realidad es muy complicado, ¿no? A partir de las materias que se dictan en los seminarios y todo eso, pero yo puedo decir desde mi experiencia en los seminarios que he participado en algún momento, lastimosamente es muy carente, ¿no? Porque a veces uno empieza a escuchar la clase y te das cuenta que es la misma clase de hace 20 años, sin cambiar ni siquiera un poco, ¿no? En las ilustraciones o en algún punto, ¿no? Hay varias materias que se toman, ¿no?
pero en realidad no hay una actualización de la malla curricular, no hay una actualización incluso de los temas ni de los versículos. Y eso es muy carente, ¿no? Además de que muchos de los profesores investigándolos a profundidad no tienen como, ¿qué se diría? Una formación académica ni en las materias mismas que ellos dictan. Y eso es público, ¿no? Porque en la universidad un docente, sus títulos, como mínimo debería tener una licenciatura en teología para poder dar, pero lastimosamente tanto de los docentes no se encuentran. Claro. Sí, porque además hay que recordar que cada seminario tiene una vertiente teológica, ¿no?, diferente. Si bien entre seminarios tal vez podemos tener un contenido parecido, tomemos en cuenta que en cada seminario nos van a formar de acuerdo a la teología que quieren también potenciar. No olviden que todos estos datos de los docentes que dictan las universidades o ya sea institutos, seminarios, se pueden investigar, ¿no? A nivel, claro, en La Paz, pero también a nivel Bolivia. Es bueno, ¿no?, animar a nuestra audiencia que nos escucha a investigar realmente ellos, por ellos mismos, qué formación académica tienen sus profesores. Gracias, Dorquita. Sí, es verdad que tenemos que ser más curiosos y indagar más, ¿no?, en qué educación estamos recibiendo, sobre todo desde la teología, ¿no?, porque tenemos que verificar cuál es la formación en teología de nuestros docentes o con qué aval, tanto académico o acreditado, nos están enseñando, ¿no? Y eso es importante, que les invitamos a todos a que podamos reflexionar más. Y bueno, aquí quería hacer un poco de énfasis en cómo esa dicotomía que habíamos visto desde la historia y un poco les explicaba, ha afectado a nuestra formación en los seminarios, ¿no? Y este sentido de ni siquiera cuestionarnos cuál es la formación académica que vamos recibiendo. Bien, entonces, introduciéndonos en el tema, el día de hoy vamos a tocar sobre el seminario y las iglesias, con principal énfasis en la ciudad de La Paz. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, queridos hermanos, en los que vamos a pedir un poco de su opinión y vamos a debatir un poco más, ¿no?, y reflexionar, porque justamente lo que queremos hacer en este debate, en esta mesa redonda, es situarnos en el pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Como jóvenes cristianos en este siglo, queremos posicionarnos principalmente en este tema. Entonces, nosotros como jóvenes cristianos, en este contexto paseño, debemos reflexionar sobre cuál es la importancia de nuestra formación académica teológica también, ¿no? ¿Por qué debemos formarnos teológicamente como jóvenes cristianos? ¿Por qué es importante que salgamos un poco de nuestros esquemas quizás fundamentalistas o hasta liberalistas? ¿Y por qué es importante que en esta era, en este contexto, en este tiempo, debatamos también estos temas? Y yo creo que también podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿no? No sé qué te parece si podemos compartir también con Paquitas o con el mundo para poder enriquecer más este debate, ¿no? Porque la idea es profundizar y tratar esto de una forma un poco más crítica, ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados como jóvenes. Okay. Y bueno, siguiendo con nuestra ronda de preguntas, queríamos preguntarle al hermano Edmundo, ¿qué opinas, hermano, si es que un joven cristiano, un creyente, que se encuentra estudiando en un seminario teológico, tendrá la suficiente preparación para el área ministerial, por ejemplo? ¿Y cómo verías esta situación? Bien, gracias por tu pregunta. En este caso, ¿no? La pregunta directa creo que sería: un joven que está en el seminario, ¿está suficientemente preparado para ir ministrar dentro de la iglesia? En este caso, tendríamos que decir el seminario, la iglesia en el contexto La Paz, en el contexto boliviano, son netamente separadas. O sea, claro, muchos de los seminarios están en otro lugar estudian, la iglesia es otra. Es una dicotomía que podemos encontrar. En este caso, así también en la Biblia nos
vemos todas las cartas de Pablo, en el sentido lo más Timoteo, no encontramos seminario, solo encontramos en toda la Biblia iglesia. Y para el ministerio, una pregunta que me hago es, ¿de quién es la obligación preparar ministros en este caso? ¿Del seminario o la iglesia? Bueno, creo que claramente la iglesia tiene su deber de hacer. Ahora, no estoy desacreditando a los seminarios, porque los seminarios preparan académicamente, ¿verdad? Pero tal vez tendría, no sé, líneas diferentes del seminario, la iglesia, y hay un problemón que se hace. En ese sentido, creo que el joven que se prepara en el seminario para un ministerio, creo que no está preparado. No está suficientemente preparado. Porque más allá de decir, el seminario prepara académicamente a un joven, pero la academia, en la vida podemos encontrar un 30% de academia y el 70-80% es carácter. Creo que a eso apunta. Para un ministerio se necesita carácter. Y el carácter no prepara el seminario. Puede preparar personas que sepan teología, historia, todo el conocimiento, pero para el ministerio creo que no es suficiente, sino la iglesia debe preparar ese ministerio. Y ahí debe haber, cuando se une eso, el conocimiento y ese carácter, creo que ahí es cuando está preparado netamente para el ministerio. Porque ojo que recordemos, el ministerio no es algo secular, ¿no? Es una cosa de Dios. Y desde esa perspectiva creo que debemos tomar en cuenta lo importante que la iglesia tiene el rol que cumple. Eso creo que es mi opinión. Entonces, enfatizando en lo que tú dices, los seminarios no son la iglesia. No Son la iglesia, y es necesario que como jóvenes también entendamos que nuestros seminarios no son nuestras iglesias, y que es muy necesario que sí nos congreguemos como jóvenes, porque donde vamos a recibir discipulado, realmente la exhortación y demás, y como jóvenes, como familia en Cristo, va a ser en la iglesia. Creo que eso también hay que apuntar, y que ahora hay muchos jóvenes, está bien que estudien, me parece muy importante que se preparen teológicamente, pero aparte y además de la formación teológica que reciban, es importante que se congreguen, es importante que pertenezcan a una iglesia de sana doctrina. Eso, y no sé si hay algo más que quieran aportar, quizás los hermanos Alejandro, Marquitas, con respecto a esta pregunta. Y bueno, sí, acotando a la respuesta anterior, ¿no? Es el hecho de por qué a veces hay tantos seminarios aquí y por qué se han creado, ¿no? En un determinado momento. Y una de las respuestas, ¿no?, que podríamos dar a esa pregunta era, como decía, por el pecado de la iglesia. No recordemos que anteriormente, si ustedes revisan la historia a profundidad de las mejores universidades como Oxford, Yale, y esas universidades tan prestigiosas han sido creadas ¿para quiénes? Para los ministros, ¿no? Y olvidar la historia que conlleva el cristianismo es prácticamente un delito, ¿no? Entonces, remontando a esas épocas, nosotros nos damos cuenta cómo hemos ahora llegado, ¿no?, a este punto, en especial, ¿no?, de la paz y todo eso. Si nosotros vemos el seminario o cómo está la iglesia, vemos para nada, ¿no? Si comparamos Harvard, por ejemplo, que tenía inicios y raíces cristianas a comparación de no solamente de nuestras universidades no estatales como tal, sino también universidades teológicas o institutos, nos llevan años luz, ¿no? Sí, gracias, Marquitas, por tu aporte. Es muy importante incluso calar en ese tipo de cosas como tú mencionas, ¿no?, la historia. Y
apuntar también a estos eventos que han pasado, ¿no? En el cristianismo, si bien muchos cristianos quizás dejan de lado esto, pero es muy importante y gracias por tu aporte. Entonces, quizás podemos pasar a la tercera pregunta. Sí, básicamente está relacionado con lo que estamos debatiendo y es ¿qué opinamos sobre el caso de que muchos jóvenes no afines a la religión cristiana estamos en seminarios de teología, pero no somos parte de una iglesia? ¿Cómo eso repercute? Resaltar acá que es un daño para los jóvenes cristianos ser parte de un seminario, pero no tener el respaldo de una iglesia. Porque este conocimiento sin una buena dirección y una aplicación en tu vida mediante la comunidad, la comunión de los santos dentro de la iglesia, muchas veces lleva a desastres, ¿no? O sea, puede llevar a perder las bases de esa enseñanza o la función de ese conocimiento, para qué estamos aprendiendo. Entonces, es bien importante que si somos parte de un seminario, también estemos en una iglesia, ¿no? Y ver si estas líneas se relacionan, porque la iglesia es aquella que debe guardar este conocimiento. Así se ha diseñado, como lo han mencionado las hermanas. Es el diseño que tenía el conocimiento acá. Así es como el Señor lo ha dispuesto, ¿no? Entonces, eso. Y no podemos pasar a la siguiente preguntita. Sí, podemos a la siguiente. Ya. Entonces, la siguiente pregunta indica ¿qué circunstancias me llevan a tomar la decisión de estudiar en un seminario teológico? Eso, Bertita, si nos puedes. Y bueno, y las circunstancias que nos llevan, ¿no? Como estudiantes, muchas veces de nosotros, a estudiar a un seminario, que nos impulsa, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es la carencia de conocimiento que tienen, ¿no? La mayoría de nuestras iglesias, ¿no? Porque tú estás buscando algo, ¿no? Claro, ¿qué es veracidad? O es conocimiento de la palabra, pero al parecer no nos saciamos, ¿no? Fácilmente con lo que se predica a veces el domingo o a veces con un discipulado nada más, sino queremos profundizar más sobre la persona de Cristo, sobre la persona de Dios, muchas cosas más, o tal vez incluso como jóvenes, ¿no? Pensar qué tiene que ver mi carrera o lo que estoy estudiando con la Biblia. Por ejemplo, si yo estudio, no sé, física o química o, no sé, medicina informática, ¿qué tiene que ver la informática con la Biblia? ¿Cómo se relaciona incluso, ¿no? Y eso, claro, es un pensamiento más reflexivo, ¿no? Pero es también parte del problema, ¿no? De buscar, porque a veces nosotros vamos a adorar los domingos y olvidamos, ¿no? Y dejamos nuestra carrera, nuestra vida a un lado y vamos a adorar a Dios los domingos, ¿no? Haciendo una dicotomía, ¿no? Como ustedes decían anteriormente. Y claro, es complicado, ¿no? O sea, una de las razones es que buscamos más conocimiento, segundo, buscamos una relación, ¿no? Entre lo que es nuestra propia vida, ¿no? Llevamos nuestra economía, llevamos lo que es nuestros estudios, pero ¿con qué tiene que ver con la iglesia, ¿no? Y ya esas son, pienso, algunas de las razones, ¿no? Por las que generalmente un joven va en busca de un seminario. Claro, y tiene sentido porque muchas veces como jóvenes que llegamos a la fe, queremos aprender a vivir el cristianismo, ¿no? Y si no recibimos una guía adecuada y correcta, entonces vamos a aprender mal y vamos a dar mal testimonio y toda nuestra vida no va a ser coherente, ¿no? Y bueno, no sé, podemos pasar a la siguiente pregunta que indica si el seminario teológico y la iglesia presentan alguna codependencia, alguna relación, como hemos ido reflexionando, ¿no? Que están muy relacionadas. ¿Cuáles serían las repercusiones de esta codependencia que, si bien has mencionado el mundo que no está estipulada en la Biblia como tal, pero el conocimiento es inherente a nuestra formación como jóvenes cristianos? Entonces,
¿Cuáles serían estas repercusiones en mi vida eclesial como tal? Ya. Esta pregunta es muy llamativa porque, y el título, ¿no?, de este tema que estamos viendo, iglesia, seminario, creo que hay mucho por escarbar. Y en este aspecto de la codependencia, mira, en el contexto boliviano, si se han dado cuenta, cada iglesia, cada denominación tiene su propio seminario. Y como Alejandro mencionaba también, hay seminarios que existen que aceptan todas las denominaciones. Ahora, entre denominaciones existen diferentes teorías. Otros son arminianos, wesleyanos, reformados, calvinistas, hay por montón, ¿verdad? Y eso creo que hace un sentido de, no sé si llamarlo daño, pero ¿qué pasa si una persona que su iglesia es wesleyana, doctrina, y va al calvinismo? ¿Qué ocurre? Ocurre un desastre, porque en el calvinismo sus doctrinas sabemos que es diferente al arminiano. Claro, los dogmas van a cambiar. Totalmente van a cambiar. ¿Y eso qué trae al cristiano? Una confusión. Sí. Totalmente. Porque ¿cuál? ¿El seminario es el que me está enseñando o la iglesia es lo que me está enseñando? Y creo que ahí podemos encontrar el problema, ¿no? En el sentido, ¿qué seminario no es fundamentalista? Porque cuando un seminario va a enseñar toda su doctrina, va a meter que esto es todo absolutamente, esto es la verdad. Pero sería espectacular que haya un seminario que enseñe desde todas las perspectivas. Porque así la persona que está aprendiendo reflexione y analice y que al momento diga una iglesia, diga, esta es, ¿no?, más o menos. Porque no hay algo que es cierta, ¿no? Pero más o menos la persona que vaya a decir, por lo menos esta, ¿no? Pero conociendo todo lo que existe. Porque si nos cerramos, digamos, yo soy arminiano, ¿no?, y le impongo a la otra persona, eso es fundamentalismo. Porque no lo estoy haciendo pensar, no lo estoy haciendo reflexionar. Y eso es muy peligroso en el ámbito del joven. Porque hace rato mencionaba Lorquitas, una de las motivaciones que el joven tiene es de conocer a Dios. Y cuando se topa con estas cosas, hay una decepción del joven contra la iglesia, el seminario. Y por eso creo que hay que tener, y invito a todos los jóvenes, ¿no?, que nos están viendo, y este programa va para ellos, que antes de, no sé, de inscribirse a un seminario, antes de ingresar a eso, que verifiquen cuál es la fuente que tiene cada seminario. Porque eso nos hace pensar, analizar y reflexionar, que es lo que nos más importa. Y es por el bien de todos los jóvenes, ¿no?, para no tener problemas a futuro. Eso sería. Sí, gracias, Emma, por tu aporte. Pues es muy importante, ¿no?, entender, incluso a veces la posición que tú mencionabas, ¿no?, que tienen los seminarios como tal. Pero también como joven cristiano, digamos, ¿a qué estás apuntando cuando entras a un seminario? Como te mencionaba, ¿no? Si estás apuntando a incluso tratar de relacionar tu carrera con el conocimiento teológico u otras cosas, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, es importante que nos hagamos estas preguntas que nos decías, ¿no? Profundizar. Y ese es el punto, ¿no? Profundizar. Siempre es bueno profundizar, tener un punto crítico, un pensamiento crítico, desarrollarlo, e ir más allá de lo que muchas veces, incluso en nuestros seminarios, o en los seminarios nos pueden enseñar, y tratar de llegar a
a lo que dice, ¿no?, en la palabra del Señor, que debemos amar al Señor con toda nuestra mente. Es decir, no debemos cercenar nuestro pensamiento crítico, y ese es un punto que ha pasado en el fundamentalismo, ¿no? El antiintelectualismo que ha habido ha ocasionado graves y álgidos problemas en nuestra juventud. Y bueno, ya finalizando nuestra ronda de preguntas, llegando a la última de nuestras preguntas, mencionamos, ¿no?, y muchos jóvenes hoy en día se da la situación de que, bueno, asisten regularmente al seminario teológico, pero abandonan o disminuyen su asistencia a la iglesia, y podemos preguntarnos, ¿no?, hermanos, ¿cuáles creen ustedes que sean estos motivos por el cual un joven entra al seminario pero termina abandonando quizás su iglesia o dejando de asistir a la misma? Y en esta ocasión, bueno, me gustaría comenzar respondiendo un poquito y después ya, bueno, retroalimentando, ¿no?, nuestras opiniones para dar mayor realce. Creo, bueno, desde mi punto de vista, que nuestras iglesias hoy en día, lamentablemente, y es un tema bien complicado de abarcar por el tiempo, pero creo que nuestras iglesias hoy en día no están respondiendo a las preguntas de los jóvenes millennials, ¿no? Como jóvenes millennials, nosotros quizás tocamos preguntas que las iglesias o los pastores no están pudiendo responder. Yo pienso que esta es una de las razones. No sé qué opinan ustedes al respecto de esto, si pueden tal vez brindar un poco más de opinión o podemos profundizar más este tema, porque es algo un poco complejo y yo veo que también es triste para nuestro medio. En cuanto a los jóvenes, nosotros hemos tenido la experiencia de ver jóvenes que quieren prepararse, lamentablemente tampoco les dan bueno, marco, digamos, en sus iglesias, pero por otro lado también veo que el joven se va decepcionando de la fe cristiana. Y es algo que no es, bueno, creo que es algo que no debemos dejar de lado, ¿no? Si bien hemos tocado mucho el tema de los seminarios y las iglesias, también deberíamos abarcar un poco en este punto sobre por qué el joven como tal no se siente tan motivado a permanecer en su iglesia. ¿Cuáles serán las principales razones? Quizás tal vez no tanto la teología, o será el contexto. ¿Será que como jóvenes millennials tal vez queremos y buscamos otro tipo de análisis o prédicas? ¿Será la estructura quizás del culto? ¿O qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué podemos mencionar? Y bueno, ya casi finalizando, podemos preguntar también a Ovejitas, ¿qué opinas respecto a esta pregunta? Bueno, sí, es muy complejo, ¿no? Muy profundo el analizar, ¿no?, por qué muchos de nuestros jóvenes, nuestros contemporáneos, se decepcionan, ¿no?, de la iglesia. Bueno, inicialmente mencionamos, ¿no?, mucho del fundamentalismo porque eso es lo que más se abarca, ¿no?, en nuestro departamento y lo que nosotros generalmente tenemos más contacto, ¿no? Bueno, aportando a lo que dijo, ¿no?, nuestro hermano anteriormente, nuestros hermanos, es que ellos con mucha tristeza a veces tienen que dejar su mente al entrar a la iglesia, ¿no?, porque dejan de reflexionar, o a veces es ese, ¿no?, el daño que ocasionan, ¿no?, muchas de nuestras iglesias, porque si todo lo reducimos en emociones o en sentir o todo eso, es muy complejo, ¿no?, porque no dan razones del por qué es verdadero, por qué Jesús realmente es verdad, por qué yo debería seguirlo sabiendo que hay tantos caminos como el hinduismo, o seguir o tantos caminos que hay, no sé, adorar a la Pachamama, tantas cosas, ¿no? ¿Por qué el cristianismo sería una opción más racional? Y saber argumentar eso, ¿no?, a partir de incluso tener un diálogo con las ciencias, ¿no?, es un poco complejo, ¿no? Yo pienso que a veces es un poco hasta frustrante no poder como jóvenes dar una buena razón de por qué somos cristianos realmente.
Y por otra parte, ¿no? No quiero decir que todos los jóvenes tengan esos problemas, la mayoría muy posiblemente, pero tal vez haya un joven que haya entrado a la alta academia y haya encontrado, no acá, ¿no? Por el motivo que estamos explicando, pero tal vez en Europa, tal vez se logra conseguir una beca, o no sé, ¿no? Por motivos, por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, y se ha topado tal vez con ya la verdadera academia y encontrándose con universidades que tienen, ¿no? La teología liberal, haciendo que la Biblia solamente sea un cuento más, un cuento como por ejemplo el Código de Hammurabi, que tiene que ver con el Pentateuco, por ejemplo. Ambos tienen una misma cantidad de leyes y todo eso. Y es por eso que a veces la teología liberal nos saca, ¿no? Es decir, todo lo racional, es un racionalismo, ¿no? De lo que vemos ahí. Dejamos de lado nuestra fe, nuestra práctica y ver lo sobrenatural que tiene también la Biblia. Incluso a Jesús, porque visualizan más a Jesús como un ente histórico y le quitan de lado la deidad, ¿no? Entonces, tocando ya, bueno, eso sería profundizar un poco más en otro tema, pero también es bueno recalcar y mencionarlo, ¿no? Que es, bueno, la parte del liberalismo que también lo mencionaba al principio Nayo, y que si también el fundamentalismo tiene sus lados, así como explicaba ella, positivos y quizás negativos, el liberalismo también ha traído consigo mismo sus lados negativos, pero también positivos, y estamos viendo que en ambos hay, bueno, fragmentación. Entonces, que vemos como que uno tiene mucho a un extremo de cerrarse, que claro, nosotros, o sea, todo cristiano debe creer en los fundamentos, exacto, pero sin la reflexión, y el otro es demasiado racionalista, ¿no? Ya no lo racionaliza como debe ser correctamente, sino un racionalismo, y ambos extremos es complicado. Un racionalismo que excluye. Exacto. Y nuestra experiencia. Y como decíamos, si bien ha permitido el estudio a profundidad, ya desde un diálogo con las otras ciencias, de la historia, por ejemplo, o la arqueología, que complementa nuestro conocimiento del Señor, ha limitado harto el guardar su divinidad, ¿no? bueno, gracias a nuestros hermanos que nos están escuchando. Volviendo de nuestra pequeña pausa, ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte del programa. Y bueno, Berquitos, tú que estás culminando ya tu licenciatura en informática en la Universidad Mayor de San Andrés, pero que además has realizado estudios en el Centro de Apologética de Fe Razonable con William Craig, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cómo ha sido tu experiencia al entrar a un seminario de teología? ¿Y nos podrías comentar? Bueno, es un poco complicado, ¿no? Hablando a partir de mi carrera y a partir de otros seminarios que yo he estado aparte, ¿no? De la institución de Fe Razonable, ¿no? Ha sido muy complicado, en especial incluso en la forma en que te enseñan, ¿no? Cómo son los catedráticos comparando, ¿no? Con el docente, ¿no? Algunos docentes de los seminarios en los que he estado. No hay, lastimosamente, no hay una reflexión a veces en cuanto a lo que tiene que ver la Biblia, ¿no? En las enseñanzas de la Biblia, con la vida personal, ¿no? A veces, y todo lo reducen, yo pienso, ¿no? Me toca a mí escuchar reflexiones muy, a veces emocionales, muy emotivas, que no han tenido nada que ver a veces con mi carrera. Y eso para mí ha sido bien frustrante. No poderle hallar, porque es algo que yo como cristiana amo al Señor, ¿no? Y no encontrar a veces en esas reflexiones teológicas una unión, ¿no? Entre lo que es, cómo yo puedo aplicar a mi vida personal, pero de una forma íntegra, ¿no? Y ha sido un poco frustrante, incluso en su forma de enseñar, de cómo relacionar. Gracias, Orquitas. Gracias, Orquitas. Bueno, igual yo quisiera hacerte la misma pregunta, Ale. Considerando
que eres licenciada en Biología de la Universidad Mayor de San Andrés y has hecho tu diplomada en Educación Superior también ahí. Y considerando que ahora estás estudiando también sistemas informáticos, desde esa tu experiencia como profesional, ¿cómo ha sido ahora estudiar, tener la experiencia de asistir a un seminario? Gracias, May. Y bueno, respondiendo brevemente esta pregunta, me parece que los seminarios teológicos realmente son bien carentes de una formación académica bien exhaustiva. Comparando con, bueno, en este caso mi licenciatura que le he realizado en la Universidad Mayor de San Andrés de Biología, puedo ver que los docentes no están formados como realmente esperé yo encontrar. Porque si bien venía de todo este trasfondo, ¿no?, científico, esperaba encontrar también en los seminarios teológicos respuestas también a cómo puedo yo encontrar la ciencia y la religión y cómo puedo compaginar con esto. Eso es algo que no he podido hallar y es algo muy triste, por lo cual también he tenido que desertar, ¿no? Y eso es lo que podría yo mencionar. Y también comparto con Borjitas esto desde que desde el punto de la ciencia y la religión, bueno, debería haber una unión, pero no la hay. Lamentablemente en los seminarios teológicos es decadente. Y eso sería mi respuesta. Gracias, Alice. Sí, es cierto, ¿no? Desde nuestras experiencias hay una frustración. Y sí, porque ambas compartimos la misma carrera, ¿no? Yo te presento también a ti. Tú eres licenciada, igual mi colega, en la Universidad Mayor de San Andrés. Naira es bióloga de profesión. Ella está ya unos meses también de culminar su maestría en ciencias biológicas y prontamente también va a defender, ¿no? Y bueno, a la par está estudiando diseño gráfico. Entonces, como ven, estamos compartiendo también con una profesional. Y la misma pregunta te hago a ti, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia al entrar a un seminario? Gracias, Ale. En cuanto a mi experiencia, yo he llegado al cristianismo ya profesional. Entonces, el poder comparar ha sido bien frustrante, ¿no? De principio, porque denotaba mucho una falta de preparación académica, ¿no? Y como tú dices, como científicas, nos ha pasado esa dicotomía de ver qué tengo que hacer ahora como creyente, cómo puedo relacionar la ciencia y la fe, o es que tengo que apagar mi cerebro. A ese punto hemos llegado. Y es triste, ¿no? Porque no podemos relacionar nuestras profesiones o nuestra formación académica como tal a la vida cristiana, y el Señor nos demanda eso, que toda nuestra vida sea para Él, ¿no? ¿Cómo podemos glorificarle si hay esa dicotomía? Esa es una frustración bien clara. Gracias, May. Y bueno, haciendo la misma pregunta a nuestros hermanos que ahora se encuentran estudiando, voy a comenzar con el Mundito, que él está estudiando para ser profesor en la Escuela de Normalistas. Te hago la misma pregunta, hermano. ¿Cómo ha sido tu experiencia, ya que tú estás igual preparándote, ¿no?, para ser maestro y estás recibiendo una formación profesional al entrar a un seminario teológico? Bien, algo llamativo es que mi formación es en el ámbito, cuando estoy en la universidad, y normal estoy formado en el ámbito relativista, porque es como usted mencionaba, yo soy profesor de arte, ¿qué voy a hacer, no? Me falta culminar. Yo estaba bañado del relativismo, y entrar a un seminario es un choque. ¿Por qué? Porque yo hago una comparación en el sentido de los docentes. Es como si fueran mis docentes de historia, de arte, de todas las cosas de la escuela superior, están pues formados, tienen sus doctorados, sus magíster en el país de Bolivia o en fuera del país. Y eso tiene te llama la atención porque te ofrece todas esas cosas, porque son de su especialidad. En cambio, cuando me topo con los seminarios, pues no encuentro, porque no hay nadie que sea especial. Muchos no son de su especialidad. Me he dado cuenta que un maestro enseña todas las materias que existen dentro del seminario, pero sabemos que no existe la todología, ¿no?
Y eso es muy triste. Y eso es lo que yo me choco, ¿no? Al momento de mi experiencia de cuando estoy estudiando en el seminario. Sí, hermanos, definitivamente en base a nuestras experiencias llegamos a la conclusión, ¿no?, de que no llenan nuestras expectativas como jóvenes profesionales, como jóvenes estudiantes, de cómo complementar nuestra vida cristiana. Los seminarios no tienen suficiente respaldo académico. Este ha sido Streaming Teológico, un programa hecho por y para jóvenes, que será lanzado una vez cada mes. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Y aprovechando la oportunidad, también desde nuestra iglesia Fe Verdadera queremos invitarles a ser parte de nuestra escuela superior entre Jerusalén y Atenas, cuyo énfasis se basa en la enseñanza de la exégesis científica desde las ciencias bíblicas, rescatando el sentido original de las escrituras, con nuestro nuevo módulo que va a tratar sobre el pensamiento semita y la Biblia hebrea. Así que, hermano, te invitamos, si quieres ser parte de este módulo y ya no leer la escritura con tus presuposiciones del siglo XXI, sino en su contexto original, ven y forma parte de este módulo, que será totalmente gratuito. Cuya duración va a ser de 3 meses y empezará el 18 de marzo. Queridos hermanos, esto ha sido todo. Nuestro programa es Streaming Teológico. Jóvenes reflexionando desde la fe verdadera.